¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a conversar con José Antonio Martínez Aguilar, conocido por todos como Jama. Es el CEO y fundador de Making Science y acaba de publicar su segundo libro 7 años después de publicar el primero. Un éxito editorial que fue de Data Advantage, como una hoja de ruta clara para que las organizaciones evolucionen de ser data-driven a intelligence-driven. El segundo libro que publica es este, de portada verde. La ventaja de la inteligencia, podría ser la traducción en estos tiempos de inteligencia artificial. Jama, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Un, estoy fenomenal, muchas gracias. un placer tenerte aquí. Gracias a ti, yo encantado de estar aquí con vosotros. Pues además con muchas ganas de aprender la ventaja de la inteligencia en el mundo de la IA, de la inteligencia artificial. Estamos en un momento de disrupción además muy notable, ¿no? Seguramente es un nuevo paradigma el que estamos viviendo. Exacto. Sí, yo creo que estamos en uno de los grandes periodos de transformación masiva, pues equivalente a la revolución industrial o mayor, o a la revolución de la agricultura, ¿no? Pues de los últimos 50, 60 años hemos tenido la revolución de las comunicaciones, de las tecnologías de la información, en las que todos pues comenzamos a tener ordenadores, todas las empresas funcionaban con ordenadores, luego tuvimos los móviles que funcionaban y poco a poco aparecieron los datos, que los datos se generan en buena parte gracias al uso de todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Cada vez que usamos el móvil, cada vez que utilizamos el ordenador, se va generando más información y esa información se ha ido digitalizando y pues desde los últimos 10, 15 años, pues los datos han tomado el papel protagonista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los datos pues permiten, la información y los datos han permitido a los seres humanos evolucionar, ¿no? Todo nuestro conocimiento, pero los datos, que se dice que es el nuevo petróleo, ¿no? O como digo yo, es the new soil, ¿no? Es la nueva tierra fértil. Lo que hacen es que alimentan los algoritmos de inteligencia artificial. Y hemos tenido una fase que eran inteligencia artificial predictiva, que fundamentalmente nos permitía hacer pues una predicción pues de si nos iba a gustar una película de Netflix, por ejemplo, o una canción de Spotify, ¿no? Entonces el algoritmo lo que hacía es, pues a Antonio le va a gustar esta canción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía tus otras canciones, ¿no? Y mediante modelos, pues decidía que la siguiente canción te iba a gustar, igual una película de Netflix o un producto en Amazon, ¿no? Y la inteligencia artificial predictiva ahora se ha transformado en la inteligencia artificial generativa, que es otro nivel, porque es un nivel de conocimiento, de generación de información a nivel de texto, de audio, de imágenes, y que pues va a producir pues una explosión, diríamos cámbrica casi, ¿no? Como se diría la explosión cámbrica de la vida en el planeta Tierra, pues eso va a ser como la explosión de la inteligencia, ¿no? En la que la inteligencia, que siempre ha sido un recurso bastante escaso, ¿no? Porque al principio el conocimiento no se podía transmitir y luego, por un lado el conocimiento, por otro lado la formación y la educación, ¿no? Porque pues las primeras universidades, los colegios, pues la inteligencia va a pasar a ser un recurso que está disponible para todo el mundo y que además crece por el uso, ¿no? Y por la capacidad de los algoritmos para generar nueva información. Entonces estamos en un momento de cambio de plataforma y de cambio de paradigma muy, muy excitante. Yo estoy emocionadísimo. Diamante. Apasionante, Adelante. apasionante, Pero eso apasionante. exige, Jama, una preparación. Una Correcto. preparación de las organizaciones, por supuesto, de sus trabajadores también. ¿Cómo se pasa de los datos a la inteligencia? ¿Y tú qué tú piensas? Pues, pues es un paso. Aquí en España todos recordamos la reconversión industrial, ¿no? Cuando pasamos de un modelo de producción basado pues en las fábricas, ¿no? Y luego pasamos a una economía de servicios, ¿no? Y que en el proceso lo que ocurre pues hay que las personas tienen que cambiar de trabajo, ¿no? Tienen que formarse en nuevas habilidades y si vemos a lo que se dedicaba la población en España hace 60 años o 100 años y a lo que se dedica ahora ha cambiado, ¿no? Pues estamos en un proceso parecido, pero mucho más acelerado. Yo digo que la inteligencia artificial generativa hace que que los años pasen a ser trimestres, o sea, todo es muchísimo más rápido porque es exponencial en naturaleza, no sigue los mismos modelos que ha seguido pues el crecimiento de la capacidad de los ordenadores. Entonces, las organizaciones tienen que cambiar y tienen que cambiar muy rápido. ¿En qué sentido? Pues igual que hace 25 años enviábamos fax y luego utilizamos correo electrónico y a nadie piensa en usar un fax, ¿no? Pues ahora todos tenemos que utilizar un móvil, ¿no? Pues todos tenemos que utilizar las herramientas de la inteligencia artificial
para hacer mejor nuestro trabajo y hacer nuevos trabajos. O sea, los trabajos están cambiando y, como digo yo, todos tienen AI, todos tienen IA algo, ¿no? Pues serás un AI periodista o serás un AI ingeniero o un AI consultor. ¿Por qué? Pues porque especialmente a todos los trabajos que tienen el conocimiento, ¿no? Que procesan conocimiento, a todos los knowledge workers, pues los amplifica de una manera impresionante, ¿no? Porque te permite hacer, producir pues 2, 3, 5 veces más gracias a la inteligencia artificial. Entonces, lo que hay que hacer, la primera fase es formar a todos los empleados en prácticamente todas las industrias, en muchos trabajos, formarles en inteligencia artificial y darles las herramientas, ¿no? En el caso de Making Science, pues todos los trabajadores pues tienen acceso a la inteligencia artificial premium, tanto de Google o como de ChatGPT de OpenAI o de Claude de Anthropic. ¿Por qué? Porque les va a permitir hacer su trabajo mejor. Después de un proceso de aprendizaje es como antiguamente cuando se aprendía a escribir a máquina, ¿no? Si no escribías a máquina, si no aprendías a escribir a máquina, eras mucho menos productivo. Bueno, de hecho sigue siendo un skill súper importante hoy, ¿no? Te permite hacer un output mucho mayor, ¿no? Pues el aprender a utilizar la inteligencia artificial nos hace mucho más productivos, ¿no? A nivel individual, ¿no? O sea, la primera fase es formar a todos los empleados en el uso de las herramientas, y luego la siguiente fase es incorporarla en hacer IAs específicas para cada tipo de trabajo, una IA para los desarrollos de software, y luego incorporarla en los procesos. O sea, que la IA se incorpore dentro de los procesos de la compañía. Por ejemplo, imagino, pues en una redacción o en un periódico, ¿no? Pues desde que el redactor es capaz de hacer un artículo en el que probablemente con la inteligencia artificial pues puede incorporar mucho más research, ¿no? Puede investigar mucho más la información, porque la investigación, que es un trabajo, es costoso, pues con la inteligencia artificial puedes hacerlo 5 o 10 veces más rápido. Ese proceso puede tener un proceso interno de procesado de la información interno, luego pasa al editor y luego pasa a la publicación, ¿no? Y eso lo puedes llevar a cualquier proceso en cualquier compañía, en un proceso en el que está el departamento de contabilidad o el departamento comercial, cómo son capaces de procesar información y, utilizando la IA, pues que esos procesos se hagan más ricos y se hagan más rápidos y puedas procesar muchísimos más, ¿no? Entonces, las compañías tienen que utilizar la IA. Es como si dijéramos hoy, oye, mira, es que yo no utilizo Internet, una compañía, o no utilizo ordenadores, o no utilizo móviles. No es una opción, no es una opción, no es una opción. Exactamente. Tú tienes que decir en tu libro que la inteligencia artificial es una necesidad existencial en 2025. Correcto. O sea no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Se dice mucho en el mundillo lo de AI or die, ¿no? O hacer AI o morir, ¿no? Nosotros lo hemos transformado en AI and thrive, ¿no? Es IA y florece, ¿no? En inglés, AI y florece. ¿Por qué? Pues porque hay dos fenómenos fundamentales. Uno es la velocidad. Como decía, todo es muchísimo más rápido. La disrupción que trajo Internet a múltiples sectores, en media en general, todos los sectores, pues ha tardado 5, 10, 15 años, ¿no? en transformar totalmente los sectores. Ahora la IA lo hace eso en trimestres. Y por otro lado, la capacidad de mejora o de impacto que tiene es 5 o 10 veces mayor. Quiero decir, o sea, es un proceso que es mucho más disruptivo. En vez de ser 2 veces o 3 veces, ¿no? La productividad que tenías antes es 10 veces y se produce en un tiempo mucho más corto. ¿Eso qué hace? Que si no adoptas la IA y cambias rápidamente, pues no vas a ser 5 años o 10 años entre el tiempo en el que tu compañía tenga un serio peligro. Van a ser 2 años probablemente, ¿no? O sea, los años se convierten en trimestres, y el impacto que tiene en costes y en productividad es 10 veces, ¿no? 10 veces o más. ¿Podrías ponernos algún ejemplo para entenderlo de alguna organización, digamos, que opere de una manera distinta, desde que aplica la inteligencia, digamos, no dejando de lado, pero sí superando, digamos, la propia utilización de los datos? Bueno, hay ejemplos en la parte, por ejemplo, que sería desarrollo de software, ¿no? Los programadores, pues que ya se habla que el 50% del código en Microsoft o el 50% del código que producen grandes compañías lo genera la IA. Y los desarrolladores son capaces de producir, pues en líneas de código, 2, 3 veces más línea de código diaria, quiero decir, o sea, y además de más calidad. O sea, tienes un impacto en el que dices, si tú eres una compañía
Por ejemplo, nosotros trabajamos con clientes en los que producimos 3 veces más artículos o contenidos para Internet gracias a la inteligencia artificial. Hay una parte muy importante que llamamos el man in the loop, ¿no? El hombre en el bucle, ¿no? Que lo que hace es que no dejas a la IA sola, entrenas a la inteligencia artificial para que genere contenidos, pero siempre pones al humano para que revise el contenido. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En el caso de Making Science, la producción de ofertas, somos capaces de producir ofertas comerciales prácticamente 3 veces más rápido que lo hacíamos antes gracias a la inteligencia artificial. En general, cualquier proceso que conlleve conlleve proceso de información, gestión de información, pues se multiplica, ¿no? Todos los usuarios, todos si hemos utilizado ChatGPT o Gemini, vemos las capacidades que tiene, ¿no? Tú que eres especialista en esto, los lenguajes de programación Sí. dicen estar superados ya, porque ahora trabajáis diciéndole a la IA con lenguaje normal, oye, prepárame un código para esto. O sea, ¿qué Exacto. pasó con los lenguajes típicos de programación? Bueno, pues todo parece indicar que dentro de 3, 5 años la programación se hará en lenguaje natural, según hablamos, en inglés o en castellano. 5 años más. Sí, sí, ya de hecho hay un fenómeno que se llama vibe coding, que lo que hace es vibe como vibrar, ¿no? Vibe coding, que lo que hace, que realmente es tendencia en el último año, que ya prácticamente con herramientas tipo Cursor o otras herramientas, programas con lenguaje natural en inglés. Obviamente tienes que saber lo que le estás pidiendo, ¿no? Es como cuando hablas con cualquier inteligencia artificial, si no sabes lo que le preguntas, no vas a tener la respuesta. Entonces tú tienes que tener los conocimientos, ¿no? Como programador de qué quieres que haga, qué software quieres que haga, qué módulos, qué datos, pero la producción del código en sí mismo cada vez la hace más la inteligencia artificial y ya pues el lenguaje va a ser prácticamente el inglés o el castellano. Ya está ocurriendo y va a ser un proceso acelerado. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que ha traído la inteligencia artificial generativa, ¿no? ChatGPT, Gemini, es que entiende el lenguaje y es capaz de traducir ese lenguaje a instrucciones de bajo nivel que luego se convierten en código, ¿no? Entonces ahí va a haber una explosión también de lo que sería la generación del software, ¿no? Porque es más sencillo. Hace 70, 80 años el software eran tarjetas perforadas, Sí. que era muy complicado, tarjetas perforadas, COBOL. o COBOL, o ensamblador, ese tipo de lenguajes. Sí, sí. Luego se pasó a lenguajes de lenguaje más de alto nivel y ahora se va a programar pues en lenguaje natural. Ya está ocurriendo, Impresionante. ya está ocurriendo. Oye, explícanos tu marco que desarrollas en el libro de las 4 AES. Exacto. Automatizar, aumentar, amplificar y despertar. Y despertar, sí, el awaken. Sí, bueno, yo desarrollé un marco de las 4 As, por un lado, para que fuera fácil de recordar, ¿no? Pues porque como las 4 P del marketing de Colter, ¿no? De Colter del marketing, ¿no? Entonces, las 4 As es, por un lado, un framework que te permite entender cómo puedes evolucionar el uso de la inteligencia artificial. Y por otro lado, es una herramienta para que la gente tampoco se asuste, ¿no? Porque la automatización y la IA provoca excitación y emoción, como hablábamos antes, pero también provoca mucho miedo, ¿no? Y entonces entender que tienes varios niveles, ¿no? El primero sería la automatización, que es pues todas las tareas pues que son muy rutinarias, que ya se venían automatizando. Por ejemplo, el marketing automation, ¿no? Los correos electrónicos pues salen muchas veces automatizados, mucha generación. El proceso de procesado de facturas ya se hace con procesos que se llaman RPAs, ¿no? Que llega la factura a un correo electrónico, la lee un sistema y automáticamente la contabiliza en el sistema, ¿no? Eso es automatización. ¿Qué ocurre? Pues va a haber cada vez más automatización. ¿Por qué? Pues porque con la IA se pueden entender patrones mucho más complicados, ¿no? Se puede automatizar, por ejemplo, pues llamadas entrantes o mensajes que te dejen en un buzón, porque la IA es capaz de entender la voz, interpretarla y tomar decisiones sencillas en ese sentido. Entonces, va a haber un nivel de automatización muchísimo mayor del que ocurría hasta ahora. Y bueno, eso es una tendencia que va a ocurrir. El siguiente nivel es el augmentation, que eso es lo que todos estamos experimentando a día de hoy, ¿no? Que es aumentar nuestras capacidades. Como decía antes, todos nos convertimos en AI algo. Yo soy un AI CEO, tú eres un AI periodista. Pues, ¿por qué? Pues porque te permite hacer tu trabajo, gracias a la inteligencia artificial, mucho mejor.
¿Por qué? Pues porque puedes consultar, puedes mejorar la información, puedes hacer las respuestas, puedes traducir a idiomas tus respuestas. Por ejemplo, te hace mucho más si estás en un trabajo en el que tienes que hablar, imagínate con alguien en Japón, pues puedes del inglés traducir al japonés, ¿no? Nos aumenta nuestras capacidades cognitivas y eso ocurre en todos los trabajos, desde finanzas a marketing, a ingeniería, los equipos de data, business intelligence, todos los trabajos que tienen, que conllevan una parte de proceso de información, que son la mayoría, se mejoran con el nivel de augmentación. Entonces, para eso es muy importante, como decía antes, que todos nos formemos en la inteligencia artificial. El tercer nivel es la amplificación, ¿no? Que esto es desde la aumentación, la amplificación y el awakening, el despertar, son, digamos, fases nuevas que antes no existían con las tecnologías de información anteriores, ¿no? La amplificación lo que hace es que un proceso o un activo existente lo amplifica y lo hace disponible para miles de personas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos que no solo sean empresariales, porque yo creo que también ayudan a que se entienda mejor la importancia de la inteligencia artificial y las 4 As, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de amplificación, pues un profesor, ¿no? Que tradicionalmente daba la clase a todos sus alumnos de la misma manera. La clase es la misma, pero gracias a un proceso de amplificación puedes adaptar las lecciones a las diferentes formas o niveles de aprendizaje de cada uno de los usuarios, ¿no? O sea, es un profesor que asimismo se ha aumentado, ¿no? Porque ha hecho una lección mejor, pero gracias a la amplificación es capaz de dar esa lección que daba a 100 alumnos de una manera mucho más personalizada. Y entonces, ¿qué hace? Que el output es muchísimo mejor, ¿no? Y luego el awakening, el despertar, lo que hace es que nos abramos a nuevas posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como digo yo, se ha leído todos los libros del mundo y es muy lista, ¿no? Para entender muchas cosas. Bueno, de hecho, el último premio Nobel de química, pues lo ha ganado la herramienta de Google, DeepFall, que ha sido capaz de generar nuevas proteínas, ¿no? Lo ha ganado ya una IA con humanos, ha generado el AlphaFold, perdón, es el nombre, no es Deep, es AlphaFold el nombre del sistema de inteligencia artificial, porque es capaz de generar nuevas proteínas gracias a la inteligencia artificial que no serías capaz, ¿no? Y bueno, volviendo a los ejemplos, por ejemplo, automatización, ¿no? Que siempre se ve como algo como de poco valor, ¿no? Pero hablando por ejemplo, disaster recovery, ¿no? La respuesta a los desastres. Hemos tenido varios desastres últimamente, ¿no? Pues muchas de las llamadas a los teléfonos de ayuda, la lectura de muchos lectores que hemos visto que muchas veces no se leen demasiado bien, ¿no? Parámetros, Poner respuesta a en crisis, contexto. contexto. Entonces, todo lo que es el procesado de grandes volúmenes de información se pueden automatizar y pueden mejorar mucho, ¿no? Por ejemplo. O en el caso de la awakening, ¿no? El procesado de grandes volúmenes de datos, ¿no? Que asusta mucho a la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, todo el reto del clima, ¿no? El clima, pues, para entenderlo, pues tienes que procesar millones y millones de fuentes de datos, ser capaz de correlarlo, que eso está fuera del alcance de cualquier humano. Y con los modelos se van a poder hacer modelos de clima, ¿no? O el tema de la longevidad, ¿no? De alargar la vida. Pues con muchos más datos biométricos de todo tipo de fuentes, más el diseño de nuevas drogas, se va a poder llegar a otro nivel, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene un componente que nos puede asustar, ¿no? Porque parece que nos va a quitar el trabajo, pero tiene un componente también muy inspirador, ¿no? Yo creo que va a haber una explosión de la inteligencia que lo que va a traer es, pues, mejores niveles de vida en general. Y lo que llama la atención jamás es lo rápido que se está desarrollando. Claro, claro. Que hace 5 años esto casi ni existía. Ni ¿no? existía, sí, Y sí. ahora te das cuenta cómo va evolucionando de una manera muy acelerada. Sí, es impresionante, ¿no? Si vemos pues las inversiones de los hyperscalers que se les llama, ¿no? Pues de Google, de Amazon, de Meta, de ahora OpenAI, y las inversiones que están haciendo en infraestructura, ¿no? En procesadores. Bueno, se anunciaba pues xAI, que es la AI de Elon Musk, ¿no? Antiguamente Twitter, de X, que tiene un centro que se llama Colossus, que tiene 200.000 GPUs, 200.000 ordenadores, y que pues ha batido a prácticamente todos los índices anteriores de inteligencia. O sea, tenemos un centro de datos que es como 17 campos de fútbol lleno de ordenadores, que es el mayor superordenador de la historia, ¿no? Entonces,
Va muy rápido, ¿por qué? Porque se está invirtiendo muchísimo en ordenadores, en procesadores y también en toda la energía, ¿no? Todo el debate que hay sobre la energía que tiene que alimentar a todas estas máquinas, ¿no? Entonces, Y el consumo de agua. claro, también, exactamente, para poder refrigerar, ¿no? O sea, estamos en un proceso en que la energía se convierte en inteligencia, ¿no? Que la inteligencia al final nos ayuda a los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que es rápido y es más rápido, porque tiene eh, siempre hemos tenido en el mundo de los ordenadores la exponencialidad, ¿no? Cada 18 meses se doblaba la capacidad de los ordenadores. Y en el AI, pues está aplicando lo que llaman los scaling laws. También que cuanto más capacidad de proceso pones, más mejoran los modelos y más inteligentes se vuelven. O sea, cuando tú usas un modelo hace un año, comparado con el modelo de hoy, es mucho más listo. Porque además estos modelos mejoran con el uso, ¿no? Y mejorarán el Mejoran el futuro. futuro, porque cuanto más los usamos y más respuestas damos, gracias al reinforcement learning que se dice, al aprendizaje reforzado, pues mejoran cada vez más y cada vez tienen más ordenadores, cada vez son muy listos. Entonces hay que usarlos. Es como arar el campo con un arador romano o con un tractor, ¿no? Es otra dimensión de Impresionante, productividad. sin duda. Quería comentarte en esta línea un artículo que ha publicado recientemente la Universidad de Stanford, hablando de la interacción entre los trabajadores y los agentes de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo, digamos, interaccionan y cómo están cambiando sus códigos también de trabajo y de desarrollo laboral e intelectual, ¿no? ¿Cómo encaja esto con tu teoría? Pues este artículo se ha publicado recientemente y bueno, pues va en la línea el framework de las 4 A's que yo había publicado, ¿no? Ellos publican el índice HAS, el Human Agency Scale, que va de 1 a 5, no de 1 a 4, ¿no? En el que 1 es automatización pura y el nivel 5 sería la parte de awakening, ¿no? Del despertar, ¿no? Lo interesante es que este estudio está hecho con feedback de trabajadores reales, con 1.500 trabajadores a los que le han ido preguntando según iban trabajando de diferentes sectores cómo la automatización y la inteligencia artificial, por un lado, cómo la percibían y por otro lado, cómo les ayudaba en su trabajo, ¿no? Y lo interesante es que, aunque muchas veces se habla del miedo a la IA, pues un 46% pues dicen que están encantados en que la inteligencia artificial pues les automatice todas las actividades rutinarias que piensan que no añaden valor y les deje tiempo para hacer trabajos pues más de valor añadido, ¿no? De hecho, pues se identifican tipos de tareas, unas zonas verdes, ¿no? Que son zonas en las que la tecnología ayuda y los trabajadores tienen un deseo, un interés en que eso se automatice, ¿no? Y luego también identifica una serie de zonas rojas, ¿no? En la que la tecnología puede ser capaz de generar, hacer tareas ya con un cierto valor. Por ejemplo, se habla mucho de la creatividad, ¿no? Sin embargo, los creativos no quieren que la inteligencia artificial pues entre todavía en esa parte del proceso, ¿no? Pero yo creo que es interesante, pues, porque como decía antes, estamos en un proceso de transformación, ¿no? Y lo más importante es la transformación de las personas, ¿no? Entonces, para que se produzca un proceso de transformación de las personas es fundamental que las personas quieran cambiar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener un enfoque en el que vas, pues, por el enfoque de las 4 A's o el enfoque del Human Agency Scale, en el que sabes que tienes que ir por diferentes fases, desde la automatización hasta el awakening, pero teniendo en cuenta también a las personas, ¿no? Porque no tiene mucho sentido intentar automatizar cosas en las que vas a tener mucha resistencia y que a lo mejor la tecnología no está ahí, cuando hay muchas zonas, hay muchas partes o muchas actividades que están en la zona, en el sweet spot, ¿no? Están en el punto dulce, en el punto en el que la tecnología te permite automatizar y también pues los trabajadores tienen un deseo de que eso se automatice. Bueno, aquí llegamos a eso que decía Lope de Vega, que era pasar de las musas al teatro, ¿no? De las palabras a los hechos. Todo esto está aquí, es sin duda un desafío, pero en el capítulo 3 de tu libro, hablas de la transformación de las organizaciones y para implementar una gobernanza integral también que tenga en cuenta la inteligencia artificial. Y esto me parece muy interesante, ¿no? La gobernanza, los parámetros éticos, Claro. cómo hay que utilizar la inteligencia artificial. Esto está muy bien, pero hay que tener también cuidado para que esa aplicación sea positiva. Y luego hablas de zonas de luz roja también. Me gustaría que esto también nos lo comentaras. Bueno, aquí el parámetro fundamental es que
como trabajadores estamos acostumbrados a trabajar en empresas en las que hay otras personas, ¿no? Hay otras personas trabajando con nosotros y algunas tecnologías, ¿no? Y ahora de repente la inteligencia artificial es, como digo yo, en el ecosistema aparecen agentes, ¿no? Agentes que hacen cosas, que son capaces de ejecutar tareas con un nivel de independencia pues muy grande, ¿no? Y el secreto del éxito es ser capaz de integrar las capacidades de la inteligencia artificial con las capacidades de las personas, ¿no? Y centrarse en donde cada uno de los actores, agentes o intelligent assets y personas o humanos tenemos nuestras fortalezas más fuertes, ¿no? Entonces, todo lo que sea automatizar, aumentar tareas que no tiene ningún sentido que las hagan los humanos. Pues igual que vamos a un campo y la mayor parte de los campos pues hay tractores o hay máquinas segadoras que están trabajando en los campos. No tiene sentido que haya humanos haciendo ese trabajo y sin embargo los humanos están supervisando esas máquinas, conduciendo esos tractores, entendiendo cómo están funcionando. Algo parecido ocurre en las empresas, ¿no? Que tienes que entender qué rol va a tener la tecnología y los agentes y qué rol van a tener los humanos, ¿no? Y el secreto está, como decía, en hacer a los humanos superhumanos, o sea, hacerlos, ponerles el AI, el prefijo de AI a todos, y luego entender cómo los agentes van a trabajar, ¿no? Y ahí lo que es importante es que hay muchas, por ejemplo, el análisis de datos, el procesado de información, que era muy importante en el pasado, pues la importancia de esa skill, de esa habilidad, va a bajar. Sí vas a tener que saber qué preguntarle a la IA, ¿no? Pero por ti mismo el tener que procesar cosas no va a hacer. Es igual que la calculadora, ¿no? ¿Te acuerdas cuando no había calculadoras? Pues sumábamos a mano, ¿no? Restábamos, multiplicábamos a mano. Cuando la calculadora ya pocas personas sumamos en un papel con un lápiz, ¿no? Ya utilizamos la calculadora, ¿no? Pues para otros niveles de análisis más avanzados, pues también tenemos esa superprocesador de información que es la IA. Que lo va a hacer. Entonces, en ese tipo de trabajos, ese tipo de actividades, pues tienes que hacer que ser la IA la que lo utilice. Y ahí es muy importante el tema de la gobernanza, los frameworks de toma de decisiones, qué tipo de actividades delegas y cuáles no. Y entonces ahí, pues hay que entender, en primer lugar, el impacto que tiene. Pues que pues una IA toma una decisión y le manda una comunicación al cliente y se producen las alucinaciones, ¿no? Que estas que hacen los modelos, ¿no? Que inventan cosas o no saben lo que dices, ¿no? Entonces, tienes que entender cuál es el nivel de colaboración y toma de decisiones entre los procesos que van con IA 100% automatizados, los procesos que son 100% humanos o aumentados, y dónde está el man in the loop, los procesos de aprobación y en los que el humano tiene que intervenir para asegurarse que no tienes un impacto negativo, ¿no? Claro, aquí entramos y estamos terminando esta conversación, pero no podemos dejar de hablar de la regulación. Y hay como tres grandes modelos en este momento, regulación de la IA, ¿no? Estoy pensando en Europa, en Estados Unidos y en China. Entonces, ¿a ti qué te parece cada uno de ellos? ¿Y dónde crees Bueno, que está, digamos, el futuro aplicable a las organizaciones? pues en España decimos, ¿no? Que lo mejor y lo peor es enemigo de lo bueno. Pues no sé dónde es lo bueno, no sé lo que es lo bueno. O sea, siempre se dice, ¿no? Que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, ¿no? Entonces, bueno, acaba de publicarse el EA Act, ¿no? Que regula las actividades en Europa, que yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando siempre hay que asegurarse que protegemos a los consumidores, que protegemos a las empresas. La IA tiene un impacto muy fuerte, como hemos dicho, para bien y para mal. O sea, la IA puede hacer mucho, mucho bien para el mundo, pero también puede tener mucho peligro. Yo creo que pues hay que entender dónde queremos estar también como Europa, ¿no? Pues porque es una tecnología tan fuerte que te puedes quedar atrás como generación. De hecho, no hay todos los modelos, los hyperscalers, todos los modelos pues de Gemini, de OpenAI, de ChatGPT, de Claude, de Grok, de XAI son modelos americanos. China está desarrollando los suyos propios. O sea, ahora mismo no hay ningún player europeo que tenga tecnología. Entonces, es cierto que yo creo que hay que regular, pero también hay que dejar alas a la innovación, ¿no? Porque siempre que hay una nueva tecnología, pues hay una reacción. Hay una reacción, sobre todo siempre de las personas de más de 35 años, ¿no? Que piensan que en el mundo anterior se vivía mejor, ¿no? Cuando cumplimos más de 35 años
se vivía mejor. Y luego hay una reacción también de todas las agentes o empresas que son impactadas, ¿no? Incluido pues organismos o instituciones, ¿no? Entonces, siempre hay una tendencia a que por resistencia al cambio de los más mayores como nosotros o de resistencia al cambio de los impactados negativamente no se avance. Y ahí pues hay peligros, pues porque aquí en España, pues también cuando llegó la revolución industrial, pues en Alcoy, pues se quemaban las fábricas, ¿no? Y hoy no pensaríamos que una fábrica, comparado con un artesano, no tiene que haber fábricas, ¿no? Ha ocurrido que los artesanos y las fábricas han encontrado su espacio, ¿no? Entonces, si matas la innovación, te quedas atrás. Y la innovación va a venir siempre con las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, también hemos visto que ha ocurrido, por ejemplo, con el coche eléctrico, los diésel, ¿no? O sea, tú necesitas una industria para poder generar innovación, porque si pues en Europa pues teníamos a Volkswagen, teníamos Stellantis, teníamos Citroën, en el caso de la automoción, ¿no? Para tú poder innovar, para poder formar ingenieros, para que se puedan generar productos, necesitas una industria. Entonces, si por la regulación no eres capaz de tener esa industria, lo que ocurre es que pueden llegar otros jugadores, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora vamos en los concesionarios, pues hay muchos más coches chinos, ¿no? Que los que había antes, ¿no? Y para tener la innovación necesitas tener todo el ecosistema, incluido la industria. Entonces yo creo que es un momento complejo. Además, la siguiente fase es la inteligencia artificial física, ¿no? Con los robots. Ahora estamos con la inteligencia artificial que estamos trabajando con el conocimiento, ¿no? Y cómo está cambiando, pero los siguientes son los robots, ¿no? Pues los humanoides de XAI, ¿no? Entonces, que se habla que va a haber, pues si en el mundo va a haber 10.000 millones de personas, que va a haber más de 10.000 millones de humanoides, ¿no? Bueno, ya los tenemos en casa, ¿no? Tenemos la aspiradora, la Rumba, este tipo de instrumentos, tenemos la Thermomix, o sea, ya tenemos otro tipo, ya los coches, Sí, sí. los coches con el self-driving son una especie de robot sobre ruedas, ¿no? Tienen un robot con un uso especializado, ¿no? Pues la Rumba te limpia, la Thermomix te ayuda a cocinar, un coche que te conduce te transporta, pero habrá humanoides pues que ayudarán a todo tipo de tareas, ¿no? Y la pregunta que queremos es, ¿esos humanoides queremos construirlos en Europa, queremos construirlos en Estados Unidos o los queremos construir en China, ¿no? Y entonces ahí la duda es, para construir esa industria necesitas una IA y una investigación muy fuerte y un tejido industrial poderoso en todas las fases, en los sensores, en los procesadores, en la mecanización, ¿no? Y yo creo que eso es un gran debate, ¿no? Porque vas a tener, tres entornos económicos con diferentes reglas en las que si no haces nada, porque igual que ahora se compran chinos, se comprarán humanoides chinos o humanoides americanos. Entonces yo creo que estamos en un momento complejo en el que un exceso de regulación puede acabar con la innovación, ¿no? Y yo creo que en Europa pues tenemos que realmente decidir qué queremos hacer, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar atrás. O sea, seremos un continente sin un tejido industrial y sin una IA pues que sea capaz de competir a nivel global. Bueno, antes de que lleguen dos humanoides y se sienten aquí en estas butacas y hablen por nosotros, voy a terminar con una reflexión que me parece sumamente interesante, que tú haces, ¿no? Dices, el futuro no son humanos versus máquinas, sino humanos con máquinas, creando valor que ninguno podría imaginar trabajando en solitario. Es decir, hay que ver a ella como un aliado y no como un enemigo. Sí, bueno, yo estoy muy convencido. Eh, en todos los modelos dicen que la población mundial, pues por temas de control de natalidad, llegaremos a 10.000 millones de personas en 2050, ¿no? Las proyecciones de la ONU, de la UNESCO. Entonces ya vemos que hay muchos trabajos, muchos que no se completan, o sea que faltan trabajadores en todo el mundo de todo tipo de trabajo. Entonces, la humanidad necesita la inteligencia artificial para tener más capacidad productiva, porque los humanos tenemos nuestra capacidad de generación es limitada. Y entonces, si vemos a la IA como una aliada, tanto a nivel empresarial como a nivel social, pues haremos un mundo mucho más rico en la que la productividad, el nivel de vida, pues crecerá a otros niveles, ¿no? O sea, igual que la revolución agrícola, pues nos dio seguridad, ¿no? A nivel de poder alimentarnos, ¿no? Y la revolución industrial, pues nos dio acceso al bienestar, ¿no? En el sentido de poder tener, pues casa, tener climatización, tener un coche, poder transformar, nos ha dado bienestar. Pues yo creo que la IA nos va a llevar a un mundo en el que va a haber abundancia, no solo para
partes del mundo, sino para el mundo en general, ¿no? Por la capacidad de llevar la medicina, llevar la alimentación, llevar el bienestar a todo el mundo, ¿no? Entonces no es hombres versus máquinas, es hombres junto con las máquinas creando muchísimo valor. Pues llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias, Jama, por estas reflexiones que son sin duda tan útiles, tan interesantes y también, te diré, tan necesarias en este momento de una cierta desorientación general, ¿no? Enhorabuena por el libro. No sé si lo vas a publicar en español en algún momento. Pues en principio no lo pensaba publicar en español. A lo mejor con la IA consigo traducirlo, no lo sé, lo intentaré. Pero bueno, muchas gracias a ti, Antonio, por la entrevista, la gente de la inteligencia. Correcto. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Gracias.